La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico. Otto Kemper. Desarrollo normal y patológico de las relaciones objetales internalizadas y sus derivaciones clínicas. Continuación, tercera etapa. Diferenciación entre las representaciones del sí mismo y las representaciones objetales. Esta etapa comienza al completarse la diferenciación de la representación del sí mismo respecto de las representaciones objetal a partir del núcleo formado por la representación conjunta buena de sí mismo objeto, e incluye la ulterior diferenciación entre la representación del sí mismo y la objetal a partir del núcleo de la representación conjunta mala sí mismo objeto. Termina con la posterior integración de las representaciones buenas y malas del sí mismo en un concepto total del sí mismo, y con la integración de las buenas y malas representaciones objetales en representaciones objetales totales. En otras palabras, se alcanza la constancia objetal. Este periodo comienza entre el sexto y el octavo mes de vida y se completa entre los 18 meses y los 3 años. Incluyendo la subfase de diferenciación, esta etapa corresponde en líneas generales a la de la separación-individuación descrita por Mahler, quien también señaló que los estados fronterizos están vinculados con la resolución patológica de la subfase de reacercamiento del proceso de separación-individuación. La diferenciación entre los componentes del sí mismo y los objetales determina, junto con el desarrollo general de los procesos cognitivos, el establecimiento de los límites yoicos estables. No existe aún un sí mismo integrado ni una concepción integrada de los otros seres humanos, de modo tal que este periodo se caracteriza por relaciones objetales parciales. La fijación patológica o la regresión a esta etapa del desarrollo de las relaciones objetales internalizadas determina la organización de la personalidad de tipo fronterizo. En mi experiencia con pacientes fronterizos, observé que estos buscan activamente separar los estados yoicos de diferente matriz afectiva. Aquello en que un primer momento aparecía como manifestaciones caóticas de múltiples disposiciones transferenciales primitivas y una inmediata disponibilidad de elementos del proceso primario en la conciencia, resultó traducir no una debilidad en las estructuras defensivas de estos pacientes, sino una específica organización defensiva primitiva. Este tipo de organización era la causa de la cual estos pacientes podían hablar con tranquilidad de sus fantasías sexuales conscientes relacionadas con sus padres, de intereses sexuales polimórficos, de primitivas formas de agresión, etc., mientras que se mostraban extremadamente angustiados cuando yo intentaba relacionar el material presentado dentro de un determinado contexto afectivo con el que habían presentado en un contexto afectivo diferente y por lo general opuesto. En estos pacientes, la excisión o una forma primitiva de discriminación era la principal operación de defensa tendiente a separar los estados yoicos contradictorios, y se acompañaba de otras defensas afines tales como formas primitivas de proyección, sobre todo la identificación proyectiva, omnipotencia, negación, formas primitivas de idealización y de evaluación. Estos hallazgos me llevaron a proponer una temprana constelación de defensas del yo, centralizada en la decisión y sus mecanismos afines, que es típica de la organización de la personalidad de tipo fronterizo y contrasta con la organización defensiva de un nivel más elevado, fundamentalmente la represión y sus mecanismos afines. Característica de la patología caracterológica no fronteriza y de las neurosis sintomáticas, que en la presente clasificación corresponde a la cuarta etapa.
El estudio psicoanalítico de pacientes fronterizos reveló reiteradamente que los diversos estados yoicos que activamente aquellos se empeñan en separar representan la activación de relaciones pasadas, reales o fantaseadas, con personas significativas o una combinación de esas relaciones reales o fantaseadas con fantasías tendientes a proteger al individuo contra los peligros reales e imaginarios inherentes a dichas relaciones. Estas relaciones objetales internalizadas representan siempre por lo menos tres componentes: una representación del sí mismo, una representación objetal en algún tipo de interacción, la representación del sí mismo y un estado afectivo, por lo general intenso, difuso y abrumador, rabia, miedo, amor, idealizado, etc. En los pacientes neuróticos o en los individuos normales no se observa la perpetuación de pasadas relaciones objetales internalizadas en un estado tan inmodificado. Sin embargo, en el curso de todo análisis se hace posible detectar y analizar en momentos de profunda regresión vínculos objetales pasados reprimidos, con primitivas representaciones del sí mismo y del objeto, ligadas con un afecto primitivo. En el curso de la tercera etapa, el reconocimiento de la madre marca el comienzo de la delimitación entre el sí mismo y el no sí mismo, y entre el sí mismo y los objetos externos. Esta delimitación permite a su vez la construcción de distintos tipos de representaciones del sí mismo y las correspondientes representaciones objetales en el marco de una variedad de situaciones afectivas predominantemente placenteras, libidinalmente caracterizadas o derivadas de instintos libidinales. En otras palabras, se multiplican las representaciones del sí mismo y de los objetos libidinalmente caracterizadas. Se modifica gradualmente el concepto del sí mismo, al tiempo que ocurre otro tanto con las representaciones objetales, que poco a poco van diferenciándose unas de otras. Esta diferenciación refuerza poderosamente el desarrollo de la percepción y la cognición, que a su vez está al servicio de la diferenciación entre sí mismo y no sí mismo. En un primer momento, los límites yoicos son fluctuantes y frágiles y pueden producirse una refusión de las buenas y gradualmente idealizadas representaciones del sí mismo y del objeto, a modo de defensa primitiva contra situaciones malas, frustrantes o angustiantes. Las frustraciones graves y el consecuente predominio de las representaciones buenas, sí mismo objeto, cargadas con derivados de los instintos agresivos, interfieren con el desarrollo de los límites yoicos, por cuanto provocan una excesiva refusión de carácter defensivo de primitivas representaciones, totalmente buenas del sí mismo y del objeto. Más tarde se produce también la diferenciación entre los componentes del sí mismo y de los objetos en el campo de las interacciones frustrantes, angustiantes u hostiles. En el marco de estas nuevas circunstancias, el bebé ve su propia hostilidad como naturalmente justificada, por lo que para su experiencia es la hostilidad de una mala madre externa. A medida que progresa la discriminación de las representaciones del sí mismo y del objeto en las interacciones libidinalmente y agresivamente caracterizadas, los límites yoicos se extienden y consolidan. Al comienzo de esta tercera etapa, las representaciones buenas y malas del sí mismo y de las representaciones buenas y malas del objeto, que en un principio representan solo a la madre y más tarde también al padre y los hermanos, etc., coexisten sin llegar a integrarse respectivamente en un concepto total del sí mismo y un concepto total de los otros. En el curso de este periodo, la separación de las representaciones del sí mismo y del objeto libidinalmente caracterizadas y agresivamente caracterizadas se ve fortalecida por la activa utilización del mecanismo de decisión,
que tiende a proteger a la relación ideal con la madre contra la contaminación proveniente de malas representaciones del sí mismo y malas representaciones del objeto materno. En condiciones normales, los mecanismos disociativos disminuyen paulatinamente, pero en casos patológicos pueden incluso acentuarse. En la organización de la personalidad de tipo fronterizo, el principal objetivo de la constelación de defensas centradas en la decisión es mantener la separación entre las estructuras intrapsíquicas agresivamente determinadas y las libidinalmente determinadas, originadas en tempranas relaciones objetales. El paciente paga un doble precio de esta organización defensiva: la capacidad de integrar las representaciones del sí mismo libidinalmente caracterizadas y agresivamente caracterizadas en un concepto del sí mismo que refleja con mayor fidelidad al sí mismo real, y la incapacidad de integrar las representaciones objetales libidinalmente caracterizadas y agresivamente caracterizadas, y en consecuencia de comprender profundamente otras personas. El efecto conjunto de estas características es la aparición del síndrome de difusión de la identidad. Cuarta etapa: integración de las representaciones del sí mismo y las representaciones objetales y desarrollo de las estructuras intrapsíquicas superiores derivadas de las relaciones objetales. Esta etapa comienza en la última parte del tercer año de vida y perdura a lo largo de todo el periodo edípico. Se caracterizan por la integración de las representaciones de sí mismo con carga libidinal y con carga agresiva en un sistema definitivo del sí mismo, y por la integración de las imágenes objetales con carga libidinal y con carga agresiva en representaciones objetales totales. Durante esta fase se consolidan el yo, el superyo y el ello como definitivas estructuras intrapsíquicas generales. La patología típica de la cuarta etapa está representada por la neurosis y por un nivel superior de las patologías caracterológicas, en especial la histeria, el carácter obsesivo-compulsivo y el depresivo masoquista. Es característica la aparición de conflictos patógenos entre el yo y un superyo relativamente bien integrado, pero excesivamente estricto y punitivo. Un tipo de patología caracterológica, la personalidad narcisista, se caracteriza por una anormal condensación de las nuevas estructuras intrapsíquicas que aparecen en esta etapa, junto con una regresión a la organización de la tercera etapa. En pocas palabras, la estructura de la personalidad narcisista está caracterizada por 1. Una patológica condensación del sí mismo real y el sí mismo ideal y estructuras del objeto ideal. 2. La represión y o excisión de las malas representaciones del sí mismo. 3. Una devaluación generalizada de las representaciones objetales. Y 4. Un desvanecimiento de los límites superyoicos normales. El resultado final es el desarrollo de un sí mismo grandioso, enclavado en una organización defensiva similar a la de la organización de la personalidad de tipo fronterizo. La maduración cognitiva es esencial para la integración de las representaciones del sí mismo y las representaciones objetales que reflejan percepciones y vivencias opuestas desde el punto de vista afectivo. Sin embargo, la persistencia del predominio patológico de mecanismos de defensa primitivos, sobre todo la decisión, asociados con graves conflictos pregenitales, pueden interferir con los procesos de integración hasta tal punto que, no obstante una adecuada integración cognitiva de los objetos externos, queda interrumpida a esta altura la normal integración de las relaciones objetales. La integración de las representaciones del sí mismo de tono afectivo opuesto da lugar a la fase del desarrollo de Melanie Klein, denominó posición depresiva,
que de acuerdo con Winnicott, en el periodo del desarrollo en que aparecen sentimientos de culpa y preocupación. Discrepo con Melanie Klein respecto de la cronología que atribuye a esta fase, con su hipótesis de que el superyo funciona ya en el primer año de vida y con otras propuestas metapsicológicas, a la vez que volveré más adelante. En un trabajo anterior y en estas mismas páginas, describí la manera en que la integración de representaciones opuestas del sí mismo produce una general profundización y ampliación de los potenciales afectivos, modela los afectos y en particular aumenta y profundiza la capacidad de sentir culpa, que más tarde es utilizada por el superyo incipiente. También señalé que en contraste con las nuevas y más realistas representaciones del sí mismo y objetales, se desarrollan otras representaciones, la de un mismo ideal y un objeto ideal, que reflejan en la fantasía el ahora perdido estado ideal de las representaciones totalmente buenas del sí mismo y del objeto. El sí mismo ideal representa la aspiración a un estado ideal del sí mismo capaz de hacer al individuo aceptable para el objeto ideal, de acercarlo a él y en última instancia de refusionarlo simbólicamente con ese objeto ideal, la temprana imagen materna, indemne, amante y magnánima. Joff y Sadler sugieren que la reacción depresiva constituye un afecto que representa la disposición psicobiológica fundamental que es activada cuando el individuo siente no poder restaurar un estado ideal y deseado. Esta respuesta se moviliza en el marco de la tensión dinámica que surge entre el sí mismo real y el sí mismo ideal, que incorpora al estado ideal deseado. La tensión entre la representación integrada del sí mismo real y el sí mismo ideal, provocan en el yo una movilización regresiva de primitivos afectos depresivos, mientras que la tensión entre el sí mismo real y el objeto real, representación integrada objetal, pone en acción tendencias más progresivas y realistas. El niño reconoce ahora que su maldad se manifiesta hacia el mismo objeto que ama, su madre. El afecto depresivo que opera en el contexto de esta etapa del desarrollo refleja simultáneamente una primitiva disposición afectiva y una depresión de nivel más elevado, ligada con sentimientos de culpa y preocupación por el objeto. Desde una perspectiva general, todo esto pone de manifiesto la íntima vinculación que existe entre el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo y el desarrollo de las estructuras que representan relaciones objetales internalizadas. Sugerí antes que todos estos procesos de integración disminuyen la utilización de los mecanismos disociativos y que en algún momento del tercer año de vida, la represión, reforzada por mecanismos afines tales como el aislamiento, la anulación y la formación reactiva, pasa a ser la principal operación defensiva del yo, puesto que de aquí en adelante el funcionamiento de la represión separa al ello del yo. Se podría decir que recién en este momento comienza la existencia del ello como estructura psíquica. Esta formulación lleva implícita la diferenciación del ello en una matriz común a partir de la cual se desarrollan el yo y el ello. El ello integra ahora funciones que antes existían separadamente o dicho con mayor propiedad como parte de tempranos y recíprocamente disociados sistemas de relaciones objetales internalizadas. De ahí que los primitivos derivados de instintos agresivos y libidinales o sus respectivos estados afectivos tienen acceso a la conciencia con anterioridad a la integración del ello. El pensamiento del proceso primario, o mejor dicho, los primitivos procesos cognitivos íntimamente relacionados con primitivos estados afectivos, se expresaba antes en el contexto de los nexos generados por afectos que unían
fluencia de tensiones placenteras y displacenteras, independientemente de la realidad. Es recién ahora, una vez que la represión se ha instalado como principal operación defensiva, cuando el ello integra estas funciones. Van der Waals, uno de los primeros estudios sobre este tema, señaló que el estudio clínico de las manifestaciones del ello revela que relaciones objetales reprimidas. Sugirió que el sector reprimido del ello no es ello puro, sino ello-yo, a semejanza de la fase indiferenciada del periodo inicial de la vida psíquica. En la misma dirección apuntan las conclusiones de los minuciosos análisis realizados por Schur acerca del concepto del ello. Tanto las características del ello como las del yo se hallan en un continuo cuantitativo y cualitativo en el que se manifiestan aspectos de la evolución y el desarrollo tanto del ello como del yo. En pocas palabras, propongo que el predominio de la represión por sobre las anteriores defensas organizadas alrededor de la excisión consolida al ello como estructura intrapsíquica general que contiene la suma de aquellas relaciones objetadas internalizadas que resultan inaceptables debido a las experiencias peligrosas, angustiantes y culpógenas que forman parte de las respectivas interacciones intrapsíquicas e interpersonales. En consecuencia, se reprime las más atemorizantes y perturbadoras unidades formadas por imágenes del sí mismo e imágenes objetales bajo la influencia de afectos primitivos, y esta represión impide la ulterior diferenciación e integración de aquellas dentro de la personalidad total. Perduran entonces en el ello un estado relativamente inmodificado, primitivas e irreales representaciones del sí mismo y del objeto, junto con sus respectivas disposiciones afectivas, de naturaleza también primitiva y abrumadora. En consecuencia, persisten en el ello las reprimidas constelaciones cognitivas de representaciones del sí mismo y del objeto, y las primitivas disposiciones afectivas asociadas con aquellas. Este hecho es responsable de muchas de las características del ello, entre otras el desplazamiento y la condensación de primitivas representaciones del sí mismo y del objeto, y de la naturaleza primitiva de los derivados de los instintos libidinales y agresivos. La cuarta etapa del desarrollo marca también el comienzo de la integración del superyo como estructura intrapsíquica independiente. Mi conceptualización intenta integrar contribuciones diversas. Harman y Lowenstein, Sadler y Rosenblatt, Sadler, Howler y Merz, con las formulaciones de Edith Jacobson, puesto que esta última autora ya ha esclarecido significativamente este tema. Resumiré el desarrollo de las estructuras superyoicas con el contexto de las primeras etapas del desarrollo de las relaciones objetales internalizadas que fueron descritas antes. La primera estructura superyoica se origina en la internalización de imágenes objetales que se fantasean como extremadamente hostiles e irreales y reflejan malas representaciones del sí mismo y del objeto, expulsadas, proyectadas y reintroyectadas. Estas imágenes se originan probablemente en una época en la cual las representaciones del sí mismo y del objeto ya se han diferenciado en el dominio de las buenas representaciones del sí mismo y del objeto, y reflejan los primitivos esfuerzos por parte del bebé por proteger la buena relación con la madre idealizada, volviendo contra sí mismo las imágenes maternas cargadas con agresión y fusionadas con las respectivas imágenes de sí mismo. Estos tempranos precursores superyoicos de origen sádico corresponden probablemente al primitivo superyo sádico de Melanie Klein y al objeto antilibidinal de Feyerabend. Cuanto más intensas son las frustraciones y la agresión pregenitales, más acentuado es el predominio de estos precursores superyoicos sádicos. La segunda estructura del superyo tiene su origen en el sí mismo ideal,
y las representaciones objetales ideales del yo, acerca de las cuales ya se ha dicho que entran en funcionamiento, coincidiendo con la integración de las representaciones libidinales y agresivas del sí mismo y del objeto. La condensación de estas mágicas representaciones ideales del sí mismo y del objeto constituye el núcleo del ideal del yo. Se integran entonces los precursores superyoicos de origen sádico y la temprana formación del ideal del yo, cuyo desarrollo culmina probablemente al comienzo de esta cuarta etapa. Así, el superyo debe repetir el proceso que ya ha iniciado en el yo. Esto es la integración de relaciones objetales internalizadas de características libidinales y agresivas. Una vez que se completa este paso de la integración superyoica, se amortigua el carácter fantástico y absoluto de la idealización primitivo ideal del yo, y de los precursores sádicos del superyo, al tiempo que disminuye la proyección de los mecanismos núcleos de los mencionados núcleos superyoicos sádicos e idealizados. La disminución de los procesos de proyección, hasta entonces utilizados como protección contra las excesivas presiones del superyo primitivo, llevan a otro plano de las estructuras superyoicas, constituido por las internalizaciones de demandas y prohibiciones más realistas de las figuras parentales durante la etapa edípica del desarrollo. La integración del superyo puede fracasar en distintos momentos. En primer lugar, la no integración de los precursores superyoicos preedípicos obstaculiza la internalización de las imágenes parentales edípicas más realistas, perpetuando un superyo no integrado de características sádicas y primitivas. Esto a su vez favorece una reproyección excesiva de los núcleos superyoicos, aptos para desarrollar defensas de tipo paranoide, y obstaculiza los niveles superiores de integración y desarrollo de los sistemas de valores internalizados. En segundo lugar, la falla puede traducirse en una integración patológica de los núcleos superyoicos sádicos e idealizados, con el eventual predominio de los rasgos agresivos, de lo cual resulta de las representaciones objetales ideales. Adquieren las características de exigencias sádicas de perfección. En este caso, la integración del superyo se cumple bajo el dominio de características sádicas, produciendo una excesiva represión de las necesidades instintivas, lo cual es un típico paso previo para la formación de síntomas neuróticos. Cuando en circunstancias ideales se integran los precursores sádicos y primitivos del ideal del yo, y más tarde, en la culminación de la etapa edípica, se introyectan imágenes parentales realistas, pueden quedar abierto el camino para un nuevo nivel de integración. En el capítulo 1 definí la introyección, la identificación y la identidad del yo como una secuencia en la organización de los procesos de internalización de las relaciones objetales. Describí a la identidad del yo como la organización general de las identificaciones e introyecciones, regida por la función sintética del yo. La identidad del yo se instala en el curso de la cuarta etapa del desarrollo e incluye la integración de las representaciones del sí mismo en un sí mismo integrado, la integración global del mundo de objetos internos, generando la integración de representaciones objetales parciales en representaciones objetales totales, y los continuos procesos de confirmación. Estas formulaciones están basadas fundamentalmente en la obra de Erikson, Hartmann, Sadler y Rosenblatt. Así, la identidad del yo comprende la consolidación del concepto de sí mismo y del mundo de las representaciones objetales. Quinta etapa: consolidación de la integración del superyo y del yo. Este periodo comienza al completarse la integración de todos los niveles del superyo. Disminuye poco a poco la drástica oposición entre este y el yo.
El superyo ya integrado favorece también la mayor integración y consolidación de la identidad del yo, que prosigue su evolución mediante una continuada remodelación de las experiencias con los objetos externos, a la luz de la representación de objetos internos y una remodelación de estas representaciones a la luz de las experiencias reales contra otras personas. A su vez, el concepto del sí mismo está sometido a su permanente remodelamiento basado en experiencias reales con otros y en experiencias con el mundo de objetos internos. Se produce un recíproco reforzamiento entre el sí mismo ya integrado, el mundo estable de representaciones objetales internalizadas e integradas, y el conocimiento realista del sí mismo. Cuanto más integradas están las representaciones del sí mismo, mayor es la correspondencia que hay entre la percepción del sí mismo en cualquier situación particular y la realidad total de las interacciones del individuo con los demás. Cuanto más integradas están las representaciones objetales, mayor es la capacidad de hacer una apreciación realista de los demás, y sobre la base de esta apreciación, mayor es la capacidad de remodelar las propias representaciones internas. Un armonioso mundo de representaciones objetales internalizadas que incluya no solo miembros significativos de la familia y amigos cercanos, sino además un grupo social y una identidad cultural, constituye un mundo interno en continuo crecimiento capaz de dar amor, confirmación, apoyo y guía dentro del sistema de relaciones objetales del yo. A su vez, ese mundo interno de profundidad de las interacciones actuales con los demás. En momentos de crisis, motivados por experiencias de pérdida, abandono, separación, fracaso o soledad, el individuo puede recurrir temporariamente a su mundo interno, con lo cual el mundo intrapsíquico y el mundo interpersonal se vinculan y se refuerzan mutuamente. En términos más generales, los recursos internos con que cuenta un individuo para hacer frente a conflictos y fracasos están en íntima relación con la madurez y la profundidad de su mundo interno de relaciones objetales. Quizá el ejemplo más dramático de esta situación es la de enfermedad incurable y las perspectivas de una muerte inminente. Las personas que han sabido amar a otros seres humanos de una manera madura conservan estas imágenes capaces de brindarles amor y consuelo en momentos de peligro, pérdida o fracaso. La observación clínica demuestra que la confianza de uno mismo y en la propia bondad se basa en gran medida con la confirmación del amor de los objetos buenos internalizados. A este respecto, uno de los aspectos de la regresión al servicio del yo se manifiesta mediante la reactivación en la fantasía de pasadas relaciones internalizadas con objetos buenos, que son una fuente de confianza básica para el propio sujeto. Naturalmente, esta confianza básica deriva en última instancia de la temprana internalización de una representación materna confiable y gratificante en relación con una representación amable y gratificante del sí mismo. Por el contrario, el más notable ejemplo de fracaso es el desarrollo normal de las relaciones objetales internalizadas. Está representado por las personalidades narcisistas, que tienen dificultades para evocar no solo personas reales de su pasado, sino incluso sus propias experiencias con esas personas. La doble ausencia de representaciones objetales integradas con carga libidinal y de un concepto integrado de sí mismo libidinalmente caracterizado determina la vivencia de vacío tan característica de los pacientes fronterizos y en especial de las personalidades narcisistas, correspondan o no a la categoría de fronterizos.
Esa vivencia de vacío hace que estos pacientes necesiten concentrarse exclusivamente en las experiencias interpersonales presentes e inmediatas para entender las situaciones interpersonales. Muchas veces las personalidades narcisistas son conscientes de su incapacidad para juzgar a los demás y a sí mismo tal como los perciben los demás, más allá de las pautas que acerca de su comportamiento les brinda la interacción actual. Los procesos de integración, despersonificación e individualización representan los resultados estructurales de la internalización de las relaciones objetales, no solo en el superyo, sino también en el yo. Mencioné ya la integración de representaciones del sí mismo y del objeto en el yo, considerando la parte del proceso de instalación y consolidación de la identidad del yo. La despersonificación puede ser aplicada también a la generalización adaptativa. Esto es el esfuerzo por coordinar e integrar nuestros puntos de vista con los de los demás en el contexto de nuestras relaciones interpersonales y bajo la influencia de la necesidad de compartir el pensamiento y continuar nuestras ideas y sentimientos a los demás. Surgen así actitudes generales que se expresan a través de generalizaciones acerca de la vida y las experiencias humanas. La individualización incluye el gradual reemplazo de primitivas introyecciones e identificaciones por identificaciones parciales sublimatorias que se concilian con el concepto global del sí mismo. La madurez emocional se refleja en la capacidad de discriminar aspectos sutiles de la propia personalidad y de la de las otras personas, y en una creciente selectividad en la aceptación y la internalización de las cualidades de los demás. Las amistades maduras se basan en esa selectividad y en la capacidad de combinar el amor con la independencia y la objetividad emocional. La estructura del carácter representa los aspectos automatizados de la identidad del yo predominantemente vinculados con la conducta. Existe una relación recíproca entre el concepto del sí mismo y la estructura del carácter. Cuanto mejor integrado esté el primero, más coherente y armonioso es el segundo. Y recíprocamente, cuanto mejor integrada esté la estructura del carácter, más estrecha es la correspondencia entre el concepto del sí mismo y la conducta y la personalidad reales, tal como los demás las perciben. La estructura caracterológica está sometida también a la influencia de las relaciones intrapsíquicas y de los vínculos reales con otras personas. En la activación de aspectos propios o del objeto, a través de rasgos caracterológicos al interactuar con otras personas, está implícita a una atribución de roles recíprocos a esas personas. Un individuo obsesivo, rígido y pedante obliga a las personas con quienes interactúa a adoptar actitudes recíprocas, de sumisión a tal perfeccionismo, de airada oposición, etc. Aquellas personas significativas que no se prestan a ser forzadas a asumir esos roles recíprocos pueden en determinadas circunstancias modificar la estructura caracterológica del individuo. Tales circunstancias se representan sobre todo en el análisis sistemático del carácter realizado en el marco de la neutralidad de la relación psicoanalítica. En términos más generales, el mundo interno no determina la percepción del externo, pero mediante la estructura del carácter influye sobre el campo interpersonal del individuo. Algunas personas tienen la facultad de sacar a la luz lo mejor de los demás, otras lo peor. El crecimiento del individuo trae aparejado también en gran medida la remodelación del mundo interno. Sobre la base de la experiencia interpersonal, cuanto más profundo es el conocimiento de la propia personalidad, más profundo es también el conocimiento acerca de los otros. Este fenómeno está fielmente ilustrado en el curso de un psicoanálisis. Cuando las imágenes distorsionadas del pasado se transforman poco a poco en una percepción más realista de los padres,
y en un reconocimiento profundo de sus valores y debilidades. Es quizá aún más espectacular observar en el análisis de pacientes fronterizos la reconstrucción realista del pasado, una vez que han logrado elaborar su fantástico y distorsionado mundo interno. Para un próximo audio tendremos revisión de los procesos de internalización.